Hoy en esta hermosa tarde traemos un programa especialmente dedicado para ti persona que estás pasando por momentos difíciles, para ti personas que piensas que no hay solución a tu problema. Vamos a hablar este mensaje de parte de Dios para ti, para esa persona que tal vez está hospitalizada, para esa persona que está pasando por un proceso difícil matrimonial. Estoy hablando en este momento con el objetivo principal de que tu casa, de que tus hijos, que tu familia sean bendecidos. Tenemos que romper barreras en esta hermosa tarde en el nombre de Jesús. Por medio de la palabra que trae nuestro Hacedor en esta tarde, tenemos que romper barreras. Tenemos que romper esos obstáculos que nos han impedido avanzar. Tenemos que acabar con esos gigantes que muchas veces se nos paran enfrente y pensamos que no nos vamos a derribar. El propósito en esta tarde es que puedas derribar, que te armes de fuerza, te armes de valentía y empieces a buscar soluciones. No podemos estarnos y quedarnos escondidos, quedarnos achicopalados, quedarnos tristes, quedarnos afligidos. No podemos permitir que el enemigo siga tomando la ventaja, que el adversario se siga burlando muchas veces de muchas personas, se siga burlando de tus hijos. Tienes que poner un alto. Hoy en esta tarde el propósito, el objetivo de este mensaje es ese. Tienes que poner un alto y buscar soluciones. En ese momento me gustaría hacer una oración para que el Señor Jesús sea el que hable en esta tarde a nuestras vidas y que tu familia y las personas que en este momento nos están sintonizando sean bendecidas. Padre, en esta hermosa tarde te damos toda la gloria y la honra, Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor, y te damos toda la gloria, Padre, porque solamente tú eres digno. Yo bendigo cada persona que en este momento nos está sintonizando, Señor, ahí en su cuarto, ahí en su cocina, Padre, ahí donde esté esa persona, Jesús. Yo bendigo su casa, Padre, y reprendo todo lo que estorbe en tu nombre poderoso, que quiera cerrar el oído, que quiera cerrar los párpados, Padre, y no poner atención, Señor, porque en esta tarde tú traes una palabra adecuada para esa persona que está pasando necesidades, Padre. Sabemos que en ti solamente hay poder, Jesús. Lo mágico, lo más maravilloso siempre de la Biblia es recalcar y resaltar que el único autor de la Escritura es Jesús. Siempre nuestro Señor Jesucristo resalta de una manera poderosa. Una de las cosas maravillosas que en este momento vamos a estar viendo es la vida de muchas personas que se encontraron en situaciones difíciles, se encontraron en situaciones adversas, pero ellos no se quedaron quietos, no se quedaron estables, sino que ellos mismos buscaron de qué forma poder alcanzar su sanidad, alcanzar su liberación, alcanzar tal vez muchas preguntas que ellos tenían, alcanzar las respuestas. En los evangelios encontramos bastantes pasajes bíblicos y entre ellos el evangelio de San Marcos. Este evangelio es tan exquisito, donde nos hablan de personas que tenían años enfermos, que tenían años en procesos difíciles, hasta que ellos tomaron la decisión en su corazón de poder salir de ese cuarto, de poder salir de esas cuatro paredes y buscar la solución. ¿Qué estaba pasando en Galilea? ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Jesús? Estaba pasando que se estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Se estaba cumpliendo la venida de nuestro Señor Jesús. Mientras que Jesús caminaba en Galilea, mucha gente de las que tenían años, que tenían bastante tiempo de buscar de cómo alcanzar la sanidad, por fin ellos lograron salir y buscar a Jesús, buscar al Maestro. Tomaron la decisión de poder salir de ese momento difícil buscando a Jesús. Efectivamente, en este programa Impacto de Dios a las Familias hemos estado hablando de los hijos. Hemos estado hablando de la comunión matrimonial que debe de haber entre el esposo y la esposa. Pero en esta tarde vamos a estar de igual manera pegados a eso. Pero en este momento me gustaría resaltar que nosotros debemos de buscar soluciones. Debemos de buscar respuestas.
Debemos de buscar de qué forma yo puedo alcanzar la sanidad, de qué forma yo puedo alcanzar la respuesta. Porque yo he visto un grande problema en muchos lugares, en muchos casos. Es el conformismo y es las personas que deciden vivir en una sombra de muerte. Sí, muchas veces hay muchas familias que viven bajo maldición, que viven bajo engaños, que viven bajo insultos. Encontramos muchos casos familiares que las familias viven un desastre total, donde hay un rompimiento, donde se permite infidelidad, donde se permiten hurtos, donde se permiten mentiras, donde dejan que el pecado tome el control. Y no tan solamente el pecado, las situaciones que muchas veces los matrimonios pasan, tomando el dominio absoluto, el silencio, por miedo de perder a tu familia, por miedo de perder a tus hijos, no encuentras la solución. Muchas veces como mujer te quedas callada, muchas veces como hombre te quedas callado y muchas veces como familia simplemente hay un encerramiento en el problema y jamás logramos sacarlo y jamás buscamos la solución a este problema. ¿Qué es lo que pasa con un médico? Cuando tú vas con un médico, él te da un tratamiento y este tratamiento, el objetivo es acabar completamente con tu infección, acabar inmediatamente con él por medio de inyecciones, por medio de un tratamiento de pastillas, pero el propósito del médico es acabar completamente con esa infección. Y muchas veces nosotros como familia jamás buscamos la solución, jamás buscamos la alternativa, jamás buscamos la respuesta. Jamás buscamos cómo salir de este hoyo. Jamás busco como mujer cómo puedo lograr que mi marido ya no me esté golpeando. Cómo puedo lograr evitar los insultos. Cómo puedo lograr que mi hijo logre cambiar. Cómo puedo lograr llevar una vida diferente. Sino que muchas veces nosotros nos quedamos callados. Y pensamos que el estilo de vida que tenemos es normal, pensamos que los insultos son normales, pensamos que los golpes son normales, nos acostumbramos a ese estilo de vida. En el Evangelio, en los Evangelios, principalmente el de San Marcos, encontramos un libro donde es resumido periódicamente, donde solamente resalta los milagros de Jesús. El Evangelio de San Juan se concentra básicamente más concentrado en las predicaciones. Pero el Evangelio de San Marcos encontramos gente que estaba pasando por momentos difíciles, personas que estaban enfermas, personas que tenían años, de 12 años, desde pequeños, había gente enferma, gente encorvada, un hombre de la mano seca, como lo habla en Marcos 3, el joven que vivía en el panteón, en el capítulo 5, en el capítulo 9, encontramos jóvenes, encontramos mujeres, encontramos hombres atados, encontramos gente enferma, gente que estaba pasando por procesos difíciles, hasta que esa gente tomó la decisión de dejar de vivir de esa manera. Y en esta tarde yo le hago el llamamiento. El llamado es para esas personas que se han conformado. El llamado es para esas personas que piensan que van a morir enfermos, piensan que van a morir encadenados, piensan que van a morir drogadictos, piensan que van a morir con su problema adverso, con infidelidad. Le estoy hablando a esas personas. ¿Cuál es tu solución o de qué manera tú estás buscando la respuesta a tu problema? Porque muchas veces nosotros nos volvemos conformistas. El enemigo nos tiene en ese lugar y no quiere que salgamos de ese lugar. ¿Tú sabías que hay alguien que disfruta que tú vivas triste? ¿Tú sabías que hay alguien que disfruta que tú vivas atado, que tú vivas aislado, que tú no busques a Dios, que tú no busques la paz, que tú no busques el perdón, que tú no busques la tranquilidad? ¿Tú sabes que hay alguien que disfruta cuando tú estás en un momento agonizante? Hay alguien que disfruta cuando tú traes coraje, hay alguien que disfruta cuando tú piensas y dices, no hay solución. Hay alguien que disfruta. En la Biblia dice que el enemigo viene a matar, a hurtar y destruir. Juan 10:10, si tú tienes tu Biblia ahí,
Ve ahí donde tú tengas tu Biblia, y si no tienes Biblia, te invitamos a que compres una Biblia y anotes esta cita bíblica que te voy a pronunciar en esta tarde. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice la palabra que el diablo viene a matar, a hurtar y a destruir. Y en 2 de Corintios dice su palabra que Él ha venido a enceguecer, Él ha venido a cegar el entendimiento de los hombres para que no resplandezca la luz de Jesús. En el libro de Efesios, capítulo 6, dice su palabra que nuestra lucha no es con lo que se ve, sino con lo que no se ve. Y muchas veces nosotros como seres humanos, como personas, pensamos que nada más es el mundo físico, pero no, hay un mundo espiritual. Antes que fuese el mundo físico, principalmente fue el mundo espiritual. Y una grande parte de principados cayó aquí en la tierra con el fin y el objetivo de acabar con todo lo que se llama Dios, con su creación, con su naturaleza. Por eso es que tú encuentras muchos hogares destruidos, muchos jóvenes destruidos con el pandillerismo, con las adicciones, con la pornografía y con tantas cosas que están saliendo hoy en día en este mundo. ¿De dónde tú crees que viene de todo ese tipo de maldad que acecha a las familias, que acecha a las casas? Y muchas veces nosotros como hogares no queremos salir y pensamos que no hay salida. Pensamos que así nací y así me voy a morir. Nadie me puede ayudar. Tal vez tú piensas que nadie te puede ayudar, que tienes años guardando esa situación en tu corazón y esa misma situación no te hace ser feliz. Pero en los evangelios nos recalca unos ejemplos tan vivientes y tan poderosos, y este evangelio de San Marcos disfruta completamente al manifestarte a ti cómo Dios siempre resolvía los momentos difíciles para ellos. En el Evangelio, en el capítulo 1, encontramos aquí, en el capítulo 1, versículo 23, dice su palabra: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Aquí encontramos a un joven en la sinagoga. Este joven estaba poseído. Este joven tenía un espíritu inmundo dentro de su ser. ¿Por qué te resalto? ¿Por qué yo te manifiesto en esta tarde este tema? Porque muchas veces nosotros nos acostumbramos al estilo de vida. Pensamos que el estilo de vida que yo tengo es normal. Pensamos que el golpear, pensamos que el insultar, pensamos que el agredir, pensamos que el que yo ande ebrio, pensamos que el que yo ande drogado, pensamos que el que yo ande haciendo cosas malas a mi prójimo es normal, pero no es así. No podemos acostumbrarnos a ese estilo de vida. Este joven tuvo el privilegio de estar en la sinagoga. Este joven, Jesús mismo lo trajo a la sinagoga, porque Él es soberano. Y Jesús mismo lo trajo en la sinagoga, y en esa sinagoga este joven tuvo una experiencia. ¿Y sabes cuál fue su experiencia? Que Jesús lo hizo libre. Este joven venía de una manera poseída, alocada. Su cuerpo no era su cuerpo en ese mismo momento. No tenía dominio propio, porque había dentro de su ser algo que no era natural. Y yo en este momento te quiero resaltar y te quiero dejar este mensaje, porque muchas veces nos acostumbramos al estilo de vida, pero como aquí Jesús inmediatamente le da la sanidad. Y no tan solamente ahí, el Evangelio de igual manera nos recalca algo tan importante. No tan solamente, si tú tienes Biblia, acércate a este Evangelio. En el 29 dice su palabra que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón, Andrés, Jacob y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella
Entonces él se acercó y la tomó y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Aquí encontramos ahora la suegra de Simón. Pedro inmediatamente, Simón, después de haber caminado con Jesús, después de haber visto cómo Jesús hacía sus milagros, como el mismo Pedro toma la decisión de poder llevar a Jesús a su casa. Porque en su casa estaba atendida su suegra, hirviendo completamente. Inmediatamente Pedro no perdió el tiempo, sino que Pedro se dio cuenta que el estado de su suegra no era normal y no podía dejar a su suegra de esa forma. Entonces Pedro, como vio qué es lo que hacía Jesús, inmediatamente Pedro supo y tomó la mejor decisión, y la mejor decisión fue traer una solución a su problema. Y no tan solamente Pedro, sino que la misma gente se amontonaba en el 32, capítulo 1, 32 y 33. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Pero vemos aquí cómo resalta esta palabra, que la gente se amontonaba, que la gente traía sus enfermedades, traía a la gente que estaba endemoniada y la gente se agolpaba. Cómo aquí la gente trataba su caso como un momento de urgencia. Y Jesús inmediatamente en el 35 dice que se levanta de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar, y ahí él estaba orando. Pero el Evangelio de San Marcos nos sigue enriqueciendo. En el 1:40 vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla. Yo quiero resaltar esta palabra de igual manera. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Aquí encontramos este hombre leproso. Este hombre leproso inmediatamente le dice a Jesús, se postra con Jesús, de rodillas, y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Aquí encontramos en el 32 y 33 donde la gente se agolpaba, donde la gente buscaba continuamente a Jesús, porque sabían que Jesús tenía la solución. Y en el mismo libro, en el capítulo 2 dice su palabra, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Escúchame bien, un paralítico ahora. Un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, haciendo una abertura. Fíjate cómo qué precioso, qué intensidad estos jóvenes lo que traían, y haciendo una abertura, bajaron el techo, el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Pero aquí encontramos ahora que hicieron un hoyo, una abertura, para poder meter a este muchacho que estaba paralítico. Simplemente en estos 2 capítulos encontramos y resaltamos los milagros de Jesús, pero lo que en esta tarde yo te quiero resaltar es lo que la gente hacía. Las ganas que tenía la gente
el hambre que tenían las personas de poder ser sanos, el hambre, la urgencia. Me imagino que había personas que ni siquiera habían dormido, habían personas desveladas, habían personas que traían a sus hijos de diferentes enfermedades. Habían papás que traían a sus hijos, como el evangelio de mismo ese evangelio, pero en el capítulo 9 encontramos a un papá que urgentemente va con Jesús y le manifiesta la situación de su hijo y le dice: por favor, ayuda a mi hijo. ¿Qué quieres que yo haga? Jesús le dice: el que cree todo lo es posible. El Padre le dice: ayuda a mi incredulidad. Yo espero que estés entendiendo este mensaje. Lo que te quiero recalcar es que cada una de esas personas con diferentes situaciones, una persona poseída, la gente enferma, el hombre paralítico, los amigos, Simón que tenía a su suegra enferma, ellos tuvieron que hacer algo. No se quedaron con los brazos cruzados. No se quedaron esperando a que la enfermedad los matara, a que las situaciones de la vida los acabaran. No, ellos inmediatamente actuaron. Y yo te pregunto a ti, ¿de qué forma estás actuando en tu problema? ¿De qué forma estás actuando con tu familia? ¿De qué forma estás actuando con tus hijos? ¿Cuál es tu forma para cambiar? ¿Qué estás haciendo tú para cambiar a tus hijos? Para cambiar a tu familia, para que cambies tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el primer paso que estás haciendo? Tenemos que buscar soluciones, tenemos que buscar sanidad, tenemos que buscar respuesta, tenemos que buscar el camino correcto, tenemos que saber y tenemos que analizar y detenernos. No podemos seguir derramando sangre, no podemos permitir que el diablo siga tomando ventaja y siga acabando con nuestra familia. No podemos permitir que el diablo se robe nuestra familia. Tenemos que sacar nuestra gallardía y no podemos permitir que las circunstancias, que la enfermedad, que la lucha, que la prueba nos detengan. Tenemos que buscar soluciones. Inmediatamente dice su palabra que la gente se agolpaba, la gente quería ver a Jesús, la gente quería tocar a Jesús, la gente se agolpaba, la gente agarraba un barco si era necesario la gente nadaba día y noche para llegar con Jesús. ¿Qué estás haciendo tú con tu hijo? Con ese hijo que tienes, que estás batallando, que no puede cambiar. La pregunta es: ¿qué estás haciendo tú principalmente? Te estoy haciendo un llamado para que nosotros no nos podemos quedar estancados, no podemos quedarnos obstaculizados, permitiendo cómo las circunstancias de la vida se llevan a nuestros hijos, permitiendo cómo en las escuelas, en muchos lugares, se están permitiendo tantas cosas y tú simplemente te quedas callado y no dices nada. O también, tú como mujer, permites la misma infidelidad. Permites que tu hijo robe, permites que tus hijos mientan, permites que tus hijos estén en las esquinas, ahí fumando, drogándose. No puedes permitir que el enemigo se robe a tu familia. Tienes que buscar una solución, tienes que buscar una alternativa, tienes que buscar una respuesta a la palabra, tienes que buscar una salida. Fíjate, ahí la palabra, dice la escritura, que continuamente, aquí la gente estaba con Jesús, sí enferma, se acercaban. Pero ¿sabes cuál es la noticia que en esta tarde yo te quiero dejar a ti? Que a Dios le encanta de igual manera buscarte a ti, buscarnos a nosotros. ¿Tú sabías que en este mundo hay un ser precioso en el tercer cielo? Y no solamente en el tercer cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Nuestro Hacedor se pasea en todo el mundo. Porque Él es Dios. Él es omnisciente, Él omnipresente. No hay lugar donde Dios no esté. Pero ¿sabes cuál es la noticia que te tengo para ti? La mejor noticia que yo en esta tarde te tengo es que tal vez tú no encuentres la respuesta, tal vez tú no encuentres la solución, o tal vez tú piensas que así te vas a morir, o tal vez piensas que tu problema jamás se va a solucionar. Pero no, yo te tengo una noticia para ti. Hay alguien que te ama de una manera especial.
Y ese alguien te ha dejado una carta maravillosa, unas cartas preciosas que se llama palabra de Dios. Y continuamente en su palabra nos habla y nos dice: con amor eterno te he amado. Dios te ama de una manera especial. Tanto te ama Dios, dice su palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único unigénito por tus pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tal vez estás siendo acosado por el pecado, por la maldad, por las circunstancias de la vida. Piensas que vas a morir de esa forma. No, Dios no quiere que tú te pierdas, dice su palabra. Él no quiere que el hombre se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestro Hacedor nos ama. Nuestro Hacedor pagó el precio. Hay alguien que te ama de una manera sobrenatural, y ese alguien es Jesús. Pero tienes que buscar la respuesta, tienes que buscar la salida. En el libro de Jeremías dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Nuestro Hacedor tiene algo maravilloso para nosotros, que nos dice que clamemos. Debemos de clamar, gemir, pedir a Dios: ayúdame, Jesús. Clama a mí, y la palabra de Dios dice: y yo te responderé. En el Evangelio de Mateo dice su palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Nuestro Dios existe, nuestro Hacedor es real, es palpable, y Él desea tener una experiencia contigo. Él desea que tu familia reine la paz, reine la victoria, que tus hijos no estén ligados completamente al diablo, sino que sean pegados absolutamente y totalmente con Dios, y tú encuentres la respuesta. ¿Cuál ha sido tu salida? ¿Cuál ha sido tu pensamiento? ¿El homicidio? ¿Suicidarte? ¿Quitarte la vida? ¿Morir de esa forma? ¿Destruir más tu matrimonio con venganza? Porque muchas veces, en vez de buscar la salida, buscamos vengarnos, buscarnos aplastar, como a mí me ha aplastado este hombre, me tiene harto. Yo lo voy a acabar de la misma forma, y tu hogar lo haces una verdadera pesadilla. Es verdad. Tu vida no es completa, tu vida es una agonía, porque piensas que la venganza, piensas que el gritar, piensas que el estar alterado es la solución, o piensas que refugiarte en la droga, o piensas que refugiarte en el alcohol, o piensas que refugiarte en otra cosa, salir, viajar. ¿Está la solución? No. La solución la tiene alguien que te ama de una manera especial. La solución la tiene alguien que pagó el precio en la cruz del Calvario por tus pecados. Con amor eterno te he amado. De tal manera yo te amo. En otro tiempo estabas muerto en delitos y pecados, pero Jesús vino y te desea darte vida. Dios le habló a muchos hombres. Dios le habló a Saulo, que se convirtió en Pablo. Tú lo encuentras en las cartas, Efesios, Gálatas, Corintios. Este hombre fue un escritor, pero antes de ser un escritor, principalmente él fue un hombre perseguidor de la iglesia, pecador, un hombre que le gustaba maldecir, arrastrar a los cristianos, pero Dios en su misericordia, Dios lo alcanza, y Dios lo hace un gigante, un pilar, un baluarte, que se llama Pablo, se llama Pablo. Pero siendo Saulo, fue Pablo. No creas que nuestro Hacedor no va a aceptarte y que te va a rechazar por tu familia. Claro que no. Yo te he dado consejería para tus hijos, te he dado consejería para tu matrimonio, pero ¿sabes cuál es la clave perfecta? ¿Y sabes cuál es la raíz para que tu familia sea una familia absolutamente de victoria y exitosa? Es cuando tú tomes la decisión de salir de ese cuarto oscuro, de buscar una salida, de buscar una respuesta, de buscar una solución, de correr y salir y a buscar a aquel que ama tu alma. Es Dios. Sí. ¿Y sabes cuál es lo mágico? Que en esta tarde, ¿sabes cuál es lo glorioso? Que Dios
te ama y Dios te espera con los brazos abiertos. ¿Y sabes cuál es lo que nos deja su palabra? Que Él no ha venido a llamar a justos, sino ha venido a llamar a pecadores. Esta es la noticia para ti, que Él no ha venido a llamar a los sanos. Dice su palabra que Él no ha venido a los sanos, sino Él ha venido a los enfermos. Él ha venido al pecador. Él ha venido a la persona que se siente como una basura. Es ahí donde Dios extiende su mano de misericordia y ayuda, y te ayuda. Ayuda a tu familia. Por eso este programa se llama Impacto de Dios a las familias. Porque cuando tú permites que Dios haga un impacto en tu vida, cuando tú permites que Dios haga un impacto como lo hizo en estos evangelios, con este joven que estaba poseído, con la suegra de Simón, con el hombre que estaba paralítico, con el hombre de la mano seca, con la mujer del flujo de sangre, ellos vieron la gloria de Dios, ellos experimentaron la presencia, ellos experimentaron ese Dios maravilloso que yo quiero que tú lo experimentes. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de un ser precioso que pagó el precio en la cruz de Calvario por tus pecados. Soluciones, respuestas. No te quedes ahí, no te quedes ahí aislado, no te quedes ahí arrinconado, no te quedes ahí enfermo, no te quedes ahí afligido, con tus ojos sumidos, con tu cara perdida. Entras a tu casa y solamente hay oscuridad. Nada te sabe a dulce, todo te sabe amargo. Por lo que has vivido, por las experiencias, violaciones, hurtos, insultos. Tal vez eres una mujer que ha sido tribulada de muchas formas y de muchas maneras, que tu esposo no te aprecia, o tú piensas, o el enemigo ha venido haciendo estragos en tu matrimonio, en tus hijos. Tienes que buscar como mujer sabia una salida. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo te estoy dando la solución, te estoy hablando de la solución. ¿Y sabes quién es la solución? Jesús. Jesús te espera con los brazos abiertos, diciendo: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Jesús te hace el llamamiento a ti. Jesús te hace el llamamiento al pecador. Jesús le hace el llamamiento a la persona. Por eso la gente juzgaba a Jesús. Por eso los religiosos crucificaron a Jesús. Porque Jesús venía por los pecadores. Jesús venía por la gente que lo necesitaba. Y Jesús jamás te va a despreciar. Jesús jamás te va a rechazar. Al contrario, Él ha dejado su carta de amor. Y en esta carta de amor tú puedes encontrar las mejores promesas y la mejor palabra para tu alma. El tiempo se nos ha ido demasiado rápido. En esta tarde yo deseo que el Señor haya obrado. Y yo deseo que tú compartas este mensaje, deseando que tu situación cambie. Claro que sí se puede, sí puede cambiar tu situación. Vamos, decláralo ahí en tu mente, decláralo en tu corazón, decláralo en esta hora, decláralo. Sí se puede. Confiésalo en tu mente, ahí donde tú estás. Sí se puede, sí se puede. El apóstol decía: todo lo puedo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? El que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Dale la bienvenida, acepta a Jesús. Deja que Jesús tome el control, deja que Jesús tome el control de tu vida, de tu situación. Cuando Jesús toma el control, dice su palabra que Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cuando tú aceptas a Jesús, las tinieblas, la oscuridad, el cansancio, la amargura, la tristeza se van. Porque Jesús llega a tomar el control. Vamos, ahí donde tú estás, en el nombre de Jesús. Donde tú estás, ahí en ese lugar donde tú estás. Confiésalo con tu boca. Sí se puede, sí puedes romper con esas cadenas. En el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, quiero orar por ti, ahí donde tú estás. En el nombre de Jesús, Señor, yo por cada enfermo, por cada persona que está pasando situación, Señor, sí, por esa familia, Señor, por ese joven, Padre, yo bendigo, Señor Jesús. Cada persona que nos está pidiendo peticiones, nos ha pedido peticiones, Señor, por medio de mensajes, Padre, yo te pido, Señor, bendigo sus familias,
Bendigo su casa, Señor. Yo bendigo y tu presencia maravillosa toma el control abundantemente, Jesucristo. Tu palabra es tan hermosa y tu palabra está concisa, Señor, que tu palabra nos declara que tú has venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido, Señor. Y tu palabra nos declara que para lo que al hombre, para lo que la persona dice, es que no se puede. Tu palabra dice, todo se puede en ti, Jesús amado. Yo bendigo, Señor, en cada país, en cada lugar donde nos están sintonizando, Señor. Pudrimos, quitamos, Señor, todo obstáculo, Padre, solo por tu gracia y por tu voluntad, Jesús amado. Aleluya. Dios te bendiga en este hermoso día, estimada persona. Deseamos que el Señor siga obrando y sabemos que nuestro Señor tiene el poder. Jesús de Nazaret, Él es nuestro hacedor. Abraza a tus hijos, demuéstrales el amor de Jesús. Hay respuesta en el nombre de Jesús, hay respuesta. Todo se puede hacer. En este momento se despide de ustedes Evangelista Raúl Arredondo, deseando que la luz alumbre abundantemente tu casa, porque cuando Jesús está, no hay oscuridad en cada rincón de tu casa. Dios te bendiga.